paz para todos mis hermanos. Quiero compartir en esta tarde-noche una palabra que ocurrió. Esto es historia, pero de esto sacamos enseñanza de lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo el día de su crucifixión. Marcos capítulo 15, verso 31. Si ya está en la pantalla, vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y ¿de quién más? De Rufo. ¿Dice así? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se escucha todo? Sí. Sí. Era el padre de Alejandro y de Rufo, dice la palabra. Acuérdese de esos nombres, de esos muchachos. ¿Cómo se llamaba este hombre al cual obligan para llevar la cruz de Cristo? Simón. Dice que era oriundo de Cirene. Por eso le decían Simón Cireneo. Esto está en África. Algunos dicen que era judío, otros dicen que no, porque los judíos no hubieran agarrado la cruz, porque ese era un día donde se iba a celebrar la Pascua y un judío, está bien que lo obligaron, pero si hubiera tomado la cruz, se hubiera contaminado y no hubiera podido participar de la Pascua, porque había un cierto ritual de purificación que duraría hasta la noche. Y a partir de las 6 de la tarde ya tenían que empezar los preparativos de esa cena de Pascua que celebraban año a año. Y este hombre alguien dijo, era de raza negra. Era un negrito que venía del campo. Él realmente venía de trabajar. Algunos dicen, seguramente llegaba de África y estaba también quería participar de la fiesta de Pascua. Pero la Biblia dice que venía del campo. Venía de hacer sus tareas. ¿Qué era? Era un granjero, alguien que trabajaba el campo. Porque en Israel la mayoría de la gente trabajaba con rebaños. Y bueno, los más acaudalados lo que hacían era prestamistas. A eso se dedicaba. Israel no cultivaba por lo general. No le gustaban dedicarse a eso. ¿Sabe por qué? Porque era un pueblo a lo cual siempre venían enemigos y los sacaban del lugar. Entonces, si ellos tenían cultivos, casas, granjas, y al venir ejércitos de afuera y sacarlos, dejaban todo su trabajo, sus riquezas y todo lo que tenían. Entonces ellos, con el tiempo mayor aún, cuando fueron esparcidos, se dedicaron a trabajar a través del préstamo. Y se cumple lo que dijo el Señor, porque tú prestarás y no pedirás prestado. Entonces ellos hicieron honor a esa profecía, y donde iban ellos llevaban sus tesoros y sus valores con ellos. Ellos, de hecho, son los prestamistas del mundo. ¿Sabía usted? En Estados Unidos, gran parte del Fondo Monetario Internacional son judíos, son israelitas, porque ellos era su oficio, trabajar a través del préstamo y del interés. Porque eso no los ataba a un lugar. Ellos llevaban donde iban con su dinero, con sus propiedades, sus tesoros, los tenían ellos, los manejaban ellos. Si alguien los corría, tomaban su bolsita de oro y se la llevaban. Y esto los hizo que no eran muy trabajadores de la tierra. Ahora sí, porque se han instalado ya casi por más de 70 años en Israel y ahora están trabajando la tierra. Ahora sí están invirtiendo y están haciendo florecer el desierto, como dijo el salmista.
un lugar árido, está frondoso. Es más, el desierto del Negev, que era un desierto árido, seco, ahora parece la cordillera de los Andes como está un monte, como han sembrado árboles y han logrado ganarle al desierto a pesar de las temperaturas. Han puesto árboles que soportan el calor y han ido ganando terreno en el desierto, y esto es un asombro a la humanidad, lo que se puede hacer en la arena, en lugares muy áridos. Israel lo está consiguiendo a través del sistema de goteo. Goteo en el sentido de que ellos riegan, no desperdician agua, sino que ellos tienen un sistema donde cae gota por gota por gota, y eso hace que la tierra se humedezca y sea lo necesario para las plantas. Dios les ha dado una inteligencia muy grande. Este hombre no era de Israel y él venía del campo, venía de trabajar. Y cuando viene, todo Israel está metido, todo Jerusalén está metido en una situación, un problema, ajusticiando a un hombre que se decía que era el Hijo de Dios, que era el Rey de los judíos. Y los sacerdotes y los jefes del pueblo lo habían tomado prisionero esa madrugada y querían matarlo. Habían logrado que toda la multitud se diera vuelta contra este hombre, tratándolo de criminal. Pero estaban los seguidores que lo miraban y decían: no puede ser que al Hijo de Dios le esté pasando esto. Dice la palabra que él venía del campo, quizás con sus herramientas, y se encuentra en la calle que va una turba llevando a un hombre moribundo, a un hombre que lo habían maltratado tanto, pero lo que más pena le dio es que cayó bajo un madero de aproximadamente 70, 80 kilos, y comenzaron a latigarlo allí, a azotarlo para que se pare y se ponga en pie y siga llevando ese pedazo de madera donde iba a ser crucificado. Pero ya no reaccionaba, ya no se movía. Y le daban por las piernas, por la espalda, por donde tocaba. Y cada latigazo le seguía abriendo más. Su cuerpo ya estaba destrozado, sus carnes colgaban de su cuerpo. Así lo dice la Biblia. Y estos soldados criminales seguían golpeándolos, y a través de los azotes iba a reaccionar y sacar un poco de adrenalina y ponerse de pie otra vez, porque ellos querían llegar hasta allí arriba, a la montaña, una colina llamada Gólgota. Lo querían llevar y crucificarlo y que se termine ya este asunto, porque era un trabajo para ellos. Pero él no se pudo parar. El Señor Jesucristo no se pudo mover debajo de esa carga. Esto no fue que a alguien le dio lástima, esto generó un problema. No podían seguir con lo que estaban haciendo, y por más que lo aceptaban, no respondía. Jesús había perdido mucha sangre, Jesús se había desangrado prácticamente, y los golpes lo habían dejado tan debilitado. Estaba desde la madrugada, solo tenía un bocado de pan y algo que había comido en la noche en la cena con sus discípulos. Pero eran cerca de las 9 de la mañana y no había comido nada, no había dormido y estaba agotado tremendamente después de la tremenda paliza que le habían dado. Al borde de la muerte, al borde tal vez de un paro cardíaco, porque ya no había sangre en su cuerpo. Ya no había sangre. Solamente algunos historiadores dicen que brotaba como si fuera el plasma solamente ya, porque lo rojo ya no estaba. Estaba bañado en sudor y sangre. Y como vieron que no reaccionaba, alguno de los jefes, mirando al costado, lo vio a este negrito. Lo agarraron
Yo creo que le sacaron todo de las manos, lo agarraron. Vos, tú, carga ese. No le dijo ayúdale, cargalo vos. Y este hombre, yo creo que se habrá negado a decir, este no es mi problema. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo no hice nada? No sabés cómo podía terminar esa cosa. Si te involucran en eso, están tratando a un hombre sin piedad y luego te obligan a que agarres esa madera que llevaba él. No sabés cómo puede terminar. Porque él tenía familia. Tenía 2 hijos, padre de Alejandro y de Rufo. Tenía su esposa, tenía su casita. No era un hombre que era rico, era un granjero, era un trabajador de la tierra. De pronto dijo, acá se terminó todo lo mío. Mi familia ni se va a enterar de lo que me está pasando. Y lo obligan. Y cuenta un historiador que iba Jesús adelante. Él lo seguía atrás. Y luego detrás de él iban 2 hombres más condenados, llevando sus maderos. Lo pintan que llevó la cruz. No, la cruz pesaba alrededor de 150 kilos. Un hombre en su estado normal no podría haber arrastrado 150 kilos, 500 metros. El travesaño ese era el que llevaba Jesús. Y los otros 2, porque lo otro ya estaba puesto allá. Cuando a él lo obligan, él se puso esa madera obligadamente, sin querer hacerlo. Salió con eso caminando, involucrándose en un problema. Simón le trabajaría la cabeza 10.000 por hora. ¿Quién me manda a mí a meterme en esto? ¿Quién? ¿Por qué tuve que llegar justo en el momento? La Biblia dice, justo llega y se encuentra con eso. Este Simón, un negrito, nadie lo iba a reclamar, nadie le iba a hacer justicia, nadie iba a abogar por él. Ni siquiera era judío, aparentemente era de otra raza. Estaba siendo usado por el imperio para terminar algo que se había empezado. Y estaba frenado porque el reo no se podía parar. He tratado de ponerlo en la situación que estaba. Y Simón no está cómodo con eso, pero está tratando de llevarse. Lo ha pintado de muchas maneras, pero Simón iba en contra de todo lo que usted se pueda imaginar. Pero la Biblia dice que a partir de ese día, Simón no fue el mismo, porque se encontró con la mirada del Hijo de Dios y él vio que ese hombre era diferente, a pesar de que veía la muerte en sus ojos, porque ya se estaba muriendo. Pero él vio que tenía paz, que tenía amor incluso por esa gente que lo estaba maltratando. Simón habrá cumplido con su trabajo y temiendo por su vida, habrá llegado allí, dejado esa madera y alguno lo agarró y lo sacó. Dice, puedes irte. Cuando le dijeron eso, yo creo que corrió. Pero imagino que no se fue. Quedó mirando qué pasaba y vio toda la escena de la cruz. Simón estuvo presente en la crucifixión y él pudo ver quién era por lo que pasa después, por lo que ocurre después con Simón. Se cree que Simón no se fue, aunque lo corrieron, lo echaron, pero él habrá quedado mirando y todo lo que pasó. Y luego llegó y contó en su casa. ¿Sabes lo que ocurrió? Jesús no pudo llevar la cruz. ¿Me entiende? Muchos dicen, subiendo la colina, el Señor con la cruz la cargó por todos nosotros. No, Señor. La Biblia dice que Jesús no pudo llevar la cruz. Él fue azotado y cuando salieron al camino, registra la Biblia, cayó bajo el peso de la cruz, el peso de ese madero. Y ahí se terminó. Sus fuerzas se terminaron.
Y Él no soportó llevar esa cruz hasta el Gólgota. Pero seguramente el Señor habrá dicho: Padre, no puedo hacerlo. Ya no puedo más. Ayúdame a terminar esto. Tengo que terminar esto que me has encomendado, pero ya no puedo más. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, tenía que despojarse de todo su poder y tenía que despojarse de esa naturaleza de sobrehumano que tenía y enfrentar la cruz como un hombre común, como si lo hubiera hecho usted o yo. Así tuvo que ir el Señor. Y desangrado cayó y no pudo más. Pero el Padre mandó a uno, lo socorrió, y aunque ese no quería, tal vez no lo hizo de buena gana, pero sí Dios lo usó. Alguno puede pensar, los romanos, no, Dios lo preparó a Simón para que esté justito en el momento y pueda ayudar a su hijo a terminar lo que ya había empezado. Así pasa muchas veces. ¿Cuántos hay que tienen una situación que no la pueden controlar? Un matrimonio insostenible, una relación que no la pueden llevar. Y algunos una enfermedad que no tiene remedio. Y aunque te pasas horas al lado del enfermo, cuidando, haciendo todo lo que puedes, gastando todo el dinero, sabes que se va a ir, porque no hay solución. Lo único que abriga es una esperanza. Si Dios tiene y se acuerda de él y lo puede sanar. Hay otros que tienen problemas con los hijos, con las drogas. Alguno que tal vez lo aconsejas y le hablas y lo ayudas y tratas de sacarlo, pero la droga domina su voluntad. Es esclavo y no puede salir. La cruz es un propósito. La cruz es un propósito que tenemos, que Dios nos da. Con alguien, siempre es con otro. Es para ayudar a alguien. Una mamita que tiene su hijo o hay problemas en el hogar, alguna necesidad, y ella tiene que estar. Padres que se han cansado y se han ido, pero ella ha quedado con esa responsabilidad y no abandona lo suyo. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque aceptó la cruz de pelear por su familia. El que carga una cruz así va a llegar un tiempo, un momento que va a decir: no puedo más. Una situación que te va a llevar al desgaste total. Y vas a decir: no puedo más. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos que nos ayuden. Queremos que alguien nos vea. ¿Cómo no nos ven los familiares de esto? Mis amigos, ¿cómo que no me ven por lo que estoy pasando? Nadie me ayuda. Ese es el problema, que esperamos la ayuda de la gente. Pero esto nos tiene que enseñar. Jesús no le pidió ayuda a nadie, le pidió a su Padre. Y fue el Padre que mandó a uno. Un misterio cómo sucedió, pero llegó. Porque el mismo Padre que lo mandó luego lo recompensó a Simón. Porque cuando Dios te usa, Dios no te dice que el que da al pobre, Proverbios 19:17, a Jehová le presta. Si haces algo por un pobre, un necesitado, dice que se lo estás haciendo a Dios. Y Él es el que te vuelve a pagar el bien que has hecho. Pero es cuando Dios te pone en una situación que a veces dices: yo me voy a meter en un problema acá. Voy a salir seguro, porque está el dicho: no hay comedido que salga bien. Pero cuando Dios te pone, no has buscado eso, sino que Dios te involucró, Dios te va a sacar adelante. Y vas a ser el Simón Cirené de esa gente.
Y los que están pasando por esa necesidad, pídanle a Dios. Oren desde lo profundo de su corazón. No lo hagan público. Díganle: Señor, tu hijo no pudo con el compromiso que tenía, y le mandaste socorro en el momento más necesitado. Yo también, Señor, necesito que me socorras en este momento. Va a aparecer ese Simón. Va a aparecer, porque esos Simones están en todos lugares. Dios te lo va a traer, y ese va a ser de bendición. Va a venir desinteresadamente. No va a venir pretendiendo que le devuelvas la gauchada. Él va a venir desinteresadamente, dice la Biblia. Simón, desde ese día no fue igual, porque Simón fue tocado por el Señor. Se convirtió en un seguidor de Cristo a partir de ese día. Y dice la Biblia que sus hijos también fueron conocidos en la primitiva iglesia. En el libro de Romanos capítulo 16, en el verso 13, el apóstol Pablo, el gran predicador, el teólogo, el maestro de los gentiles, dice: saluda a Rufo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el hijo de Simón? Pero ahora este ya era un hombre, no era un niño. Saluda a Rufo, a quien el Señor eligió para hacerlo suyo. Romanos 16:13. A quien el Señor eligió para hacerlo suyo. Y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para quien, dijo Pablo. O sea, seguían ayudando, seguían bendiciendo, eran canal para los demás. Lo aprendieron de su papá. Y ellos seguían haciendo lo mismo, porque Dios les cambió la vida, cambió el corazón. Cuando dispones tu mano para el Señor, pero que sea el Señor que te mande. Cuando te involucre el Señor en algo que necesita realmente alguien, y Dios te lo pone en tu camino y en el corazón, no tengas miedo. Porque el que hace algo por un pobre, a Dios le está dando. Y Él es el que va a volver a pagar el bien que ha hecho. Dice, donde dijimos, Proverbios 19:17. Si nosotros hiciéramos eso, hermano, no habría necesitados entre nosotros. Pero no es muy larga esta enseñanza, pero una cosa le voy a decir. Con el ánimo de ayudar, Dios nos tiene que mostrar a quién ayudar, porque no todos deben ser ayudados. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí. Dice la Biblia que realmente los que tienen que ser ayudados son los que el Señor pone en nuestro corazón, y tienen que merecer esa ayuda por el hecho de que no pueden, que luchan la vida, que esfuerzan por salir adelante, pero no pueden. Tienen un propósito y lo quieren llevar adelante por su familia, por sus hijos, por su matrimonio, pero no pueden. Porque hay gente que ha hecho del pedir una profesión. ¿Sabía usted? A veces dice, bueno, pero la vida lo llevó a la calle. A veces es una elección. No quieren trabajar, entonces se dedican a pedir. Y muestran lástima. Y siempre están tratando de vivir de la ayuda de los demás. La Biblia dice, en Colosenses, dice la palabra, incluso segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos 10 al 12. Vamos a leerlo. Por si hay alguno que está acá, que lo vea bien clarito, hermano. Nosotros con la pastora somos jubilados.
pero trabajamos toda la vida. Mi esposa a los 13 años ya trabajó. Y trabajó hasta que nos casamos. Trabajaba en un frigorífico de pescado y yo le dije, no trabajes más, para eso trabajo yo. Y sí, tenía esa enseñanza de mi papá. Es el hombre el que tiene que ser el proveedor de la casa. Y así fue y lo hice, gracias al Señor, 35 años y más. Nos casamos a los 20, me jubilé a los 60, así que 40 años trabajé solito y si no me alcanzó, siempre me decía mi papá, si no le alcanza con un trabajo, busque 2 trabajos, pero no haga trabajar a su esposa, porque ella tiene que cuidar el hogar y a sus hijos. Sus hijos no se van a criar y enseñar con otra persona, si no es con su madre. Y lo hice porque mi papá lo hizo. Yo no me acuerdo haber llegado a mi casa y encontrar a otra persona. Buscábamos a la mami, cuando llegábamos de la escuela por todas las habitaciones, sabía que ella estaba. Sabía que ella tenía todo y estaba todo a tiempo. Hermanos, los muchachos de hoy, sepan esto, Dios los ha hecho los proveedores de la casa. Hoy se dice que todos trabajamos, todos hacemos, todos, mire. Sepa que es usted el proveedor y usted es la cabeza y usted tiene que trabajar. Y lo de Dios funciona. Nosotros nos inventamos otras cosas y lo hacemos común y popular. Entonces después decimos, ahora es así. No, la palabra de Dios dice que yo soy el proveedor. Y la esposa dice que debe cuidar a los hijos y cuidar y gobernar el hogar. Y dice tiene que cuidar la economía, ver por todo. Mi esposa hace eso. Yo le tengo que pedir hasta que me dé para la nafta. Y me hace la cuenta y me hace pedir porque para eso está. Y gracias a Dios nunca nos faltó. Y ahora somos jubilados. Y la jubiló el Señor a ella también. Alguien dijo, ya son parásitos del Estado. Pero trabajamos toda la vida nosotros. Nunca recibimos nada. Porque como tenía trabajo en blanco, porque al que trabaja no le dan nada, ¿sabía usted? Al que le dan es al que no trabaja y no trabaja en blanco también, entonces ese recibe. Pero el que trabaja y aporta no le dan nada, ese es el que pone para los otros. Yo, mi piquetero, estaba gordo y rezongaba porque miraba mi sobre cuando venía descuento, ganancia, esto, lo otro, y me agarraba la cabeza porque era un sueldo. Pero gracias al Señor salimos al otro lado. Y hoy por hoy tenemos nuestra jubilación. Y como dice Samuelito, aquí no le pagamos los gastos a nadie, los lujos, los viajes, no le pagamos a nadie. Lo hacemos nosotros de nuestros ingresitos, porque ya no son como antes. Dios me dio un oficio y yo siempre tuve 2 trabajos. Nunca me quedé. Mis hijos los mandé a la universidad, trabajé por ellos, por mi familia. Y nunca le faltó nada, gracias al Señor. Pero hay que trabajar. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10 al 12. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que dice que tampoco hagan gasto. Si usted no trabaja, vea cómo va a vivir del aire, porque no le ande pidiendo a nadie. Tenga usted su bocadito de pan, que sea suyo, pero no vaya a golpear que tiene hambre a otro. Si no trabaja, no coma. Y si puede vivir sin comer, está muy bien que no trabaje. ¿Se entiende? Si usted no necesita nada, no trabaje porque no hace gasto. Pero si usted gasta en algo, tiene que trabajar, porque si no, ¿cómo lo va a conseguir? Dice el 11, sin embargo, oímos que hay algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entremeten en los asuntos de los demás. Verso 12, les ordenamos a tales personas y las instamos en el nombre del Señor Jesucristo a que se tranquilicen
y a que trabajen para ganarse la vida. ¿Más clarito? ¿Sí? Más clarito, hermano. Somos una congregación que está creciendo. Y si alguno está viniendo por decir, acá me van a dar. Nosotros venimos de un barrio donde parecíamos una sociedad de fomento. Venían a la puerta de la iglesia y decían, ¿qué me pueden dar? Acá lo que te vamos a dar es la palabra del Señor. Ah, no. Yo quiero algo. Nos pedían dinero, plata no damos. Bueno, pero alguna mercadería, algo juntaba mi esposa. Salían y la vendían y la cambiaban por mercancía. Y lo sabíamos. Entonces, ¿qué hace? No le das a nadie, no podés ser así. Pero esto está instalado en esta sociedad. Y esto se logró por un gobierno que les hizo el camino fácil a los que no quieren trabajar. Pero nosotros, hermanos, tenemos que trabajar y vivir de lo que el Señor nos da para tener, no solo para nosotros, sino para ayudar a los demás. ¿Dice así la palabra? Sí, la nueva vida en Cristo, ¿sabía usted? La nueva vida en Cristo dice que yo trabaje con mis manos en lo que es honroso para tener para mis necesidades y para ayudar al que no tiene, que realmente lo necesita. Simón se vio involucrado en un problema en el cual él no tenía nada que ver. Y como dije, esto quizás no podía salir bien para él. Quizás pudo salir muy mal. ¿Qué les costaba a estos matarlo a él también? Nada. Porque la vida de un ser humano y menos de un negrito no valía nada para los romanos. Pero él no sabía que era el mismo Dios que lo estaba involucrando. Porque después el Señor lo salvó. Él no es deudor de nadie. Y si alguno el Señor lo ha involucrado en algo y está ayudando, hágalo de corazón. Porque esa gente, si usted la ve que quiere salir adelante y se esfuerza y busca trabajo, pero no hay, y consigue alguna changuita y está tratando de vender alguna cosita y de trabajar de alguna manera para salir adelante, ayúdelo, no tenga problema. ¿Se entiende, hermano? Porque nunca el Señor nos va a sacar mal cuando ayudamos de corazón. Tenemos que ser, dice la palabra, de un corazón abierto. Gálatas capítulo 6, con esto terminamos. Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10. Este mensaje ha sido para enseñanza. No es que usted sea un dadivoso y no tenga sus cuentas se vayan a la ruina por... No, sea sabio para ayudar. Porque hay gente que necesita y hay gente que no merece. ¿Sí? Seamos sabios en eso, para que nadie nos tome el pelo. Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial ¿a quién? A los de la familia de la fe. Claro que sí. Mire, yo, gracias al Señor, hace ya algunos tiempitos que el Señor nos tiene un vehículo que no se rompe. Pero yo tuve vehículos de todo tipo y tamaño y que me dejaron tirado todas las veces que salí de viaje. Yo no salía de pinta, no salía de ropa buena, me iba de overol, porque sabía que me metía abajo de esa camioneta y llegaba todo engrasado donde íbamos. Me pasó mucho, pero nunca faltó alguien que me dio una mano, porque yo siempre he tratado de ayudar.
una vez en la cordillera, hermano Alejandro, por allá, ¿verdad? Ayudamos a 7 personas, 7 autos tirados al costado del camino. Nosotros andábamos 7 autos, 37 personas de Casa de Pan. Nos fuimos de vacaciones a los lagos y cruzamos la cordillera. En la cordillera encontramos muchos autos varados en el costado del camino y parábamos. Y paraba uno y paraban todos. ¿Por qué? Porque tuvimos un devocional en una mañana que decía que teníamos que ser amigables. Teníamos que ser amigables y eso lo vimos a la mañana. Y bueno, antes de salir nos subimos a los autos y decíamos, acuérdense, tenemos que ser amigables. Y salimos y encontramos una familia que tenían el auto levantado y saliendo vapor por todos lados. Llegamos, tratamos de mirar, iban algunos mecánicos, lo miraron y dijeron no se puede, a engancharlo, teníamos cuartas, los llevamos de tiro a una ciudad. Íbamos caminando, un hombre que nos pasó, iba con una casilla rodante y se le rompió una rueda, ¿se acuerdan? Y quedó cruzada en el camino la casa rodante. Y no podían pasar los que bajaban y en la montaña y el hombre desesperado y no sabía qué hacer. Llegamos y como éramos un montón de hombres que íbamos, levantamos esa casilla y la pusimos al costado. No teníamos rueda para poder socorrerlo, pero él dijo, no se hagan problema, basta que me llamen a la grúa porque no tengo señal acá en medio de la montaña. No, también lo hicimos. Encontramos a otra familia que estaba de las 11 de la mañana, se había ido la esposa, alguien hicieron parar un auto y se fueron, y ella fue a buscar ayuda y ese hombre había quedado al rayo del sol, eran como las 5 de la tarde, sin agua, sin nada. Bajamos, le dimos nuestros sándwiches, nuestras facturas, y le dimos agua, le convidamos mate, lo tratamos como si fueran de la familia. Qué agradecida estaba esa gente. Estuvimos con él, dice, no se preocupen, ya viene. Y sí, venía la esposa ya con la grúa. Entonces llegamos a un acuerdo, le decíamos que nosotros llevábamos su auto y la grúa que se llevara a esa casilla rodante. La grúa no quiso, dijo que él hacía los 2 viajes, ¿no? Porque era su trabajo. Pero fue una enseñanza que tuvimos, todos los que andábamos de viaje, ¿se acuérdale? Sí. Y desde ese tiempo yo tengo una cuarta en mi auto. Y gracias a Dios no la necesito. Porque mi autito está bueno. Pero yo ando con esa cuarta porque alguien me dice, no vas a tirar porque vas a romper tu auto. Yo descubrí que abajo tengo un gancho. Y eso me hace que yo no deje a nadie en la ruta. En una oportunidad nos encontramos con mi esposa y llevamos a uno cerca del puerto. Ya le decía, están locos, ustedes 2 solos los pueden asaltar. Mire, cuando usted se involucra en las cosas de Dios, es Dios quien nos cuida. Esos chicos estaban tan agradecidos porque nadie les daba bolilla. Era un tiempo de Navidad. No andaba nadie en la ruta. Y ellos decían, vamos a tener que pasar la Navidad acá, sentados en el auto. Gracias, Señor, gracias, decían. Los llevamos porque nosotros tenemos que ser los Simón Cirené. No deje a alguien que realmente lo merece, no lo deje tirado. Porque el Señor va a recompensar. Dios nos ha dado un buen vehículo que nos subimos, le ponemos nafta y salimos. No nos preocupamos ni de levantar el capó. Pero yo sé lo que es estar tirado y que nadie te socorra. Por horas tirado en la ruta. Pero Dios siempre levantó gente que nos ayudó. En una oportunidad viajábamos, un auto nuevito que teníamos, el primero, qué contento. Uno de mis hijitos lo levantó a tanta velocidad, nos dormimos todos, que le descosió el motor. Quedamos tirados. Lo quisimos poner en marcha, no podíamos. Estaba todo pegado eso. Y yo miraba al cielo y decía, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Íbamos a dar un taller para matrimonio en la cordillera. Faltaba la mitad del camino. ¿Y qué hago? Bueno, voy a mandar a mi familia en colectivo y tendremos que llevar este auto de tiro, buscar una grúa, nos salía más caro que el auto. De pronto arrancó en 3 cilindros, que el mecánico decía, no sé cómo lo hiciste arrancar. Porque esos autos se bloquean, la computadora se bloquean. Y los hicimos arrancar
con mis hijos, lo empujamos hasta que arrancó. Una madera, pero llegamos a un pueblito. Allí apareció alguien que nos recibió el auto, le hizo el motor, hermano. Y alguien me llamó por teléfono y me dijo: ¿cuánto le sale su arreglo? Imaginen que hoy fuera 1,5 millones, 2 millones. Yo le dije: no, me sale carísimo. ¿Cuánto es? Imaginen que yo le digo 2 millones. Bueno, deme su alia y va a estar depositado en su cuenta. ¡Qué alegría! Se me terminó el tiempo. ¿Sabe que descansé? Porque yo estaba rezongando. Dije: Señor, yo voy a trabajar en tu obra. Y el Señor me arregló el auto. Cuando voy a pagarle al mecánico, me dice: ¿así que usted es pastor? Sí. ¿Y qué anda haciendo, pastor? Fuimos al sur a dar unos talleres para matrimonio, y un matrimonio de 25 años separado se reconciliaron para la gloria del Señor. Qué bueno, dice. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me mandó a donarle la mano de obra, solamente los materiales. Así que me salió una tercera parte de ese arreglo. Yo dije: Señor, estás en toda vos. Por eso no me canso de ser un Simón Cirené para el que necesita, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Llegamos a un hogar que alguien nos invitó, y cuando llegamos ahí dice: ¿a dónde va usted? Al sur, a la Patagonia. Dice: tenga mi auto. No pare acá, porque esto van a tardar como 10 días para arreglar el auto. Siga, vaya y venga. Y cuando venga va a estar su auto arreglado. Nos dieron un auto nuevo. Increíble, hermano, a nadie le hace eso, solo el Señor. Y yo renegué, porque dije: ¿para qué nos trajiste si no íbamos a llegar? Pero el Señor me demostró y me tapó la boca. No era Él el que me estaba frenando, era otro que no quería que vaya, porque era importante lo que íbamos a hacer. Pero cuando estamos en la empresa de Él, nadie nos puede parar. Sí, hermanos, no tenga miedo. Gloria a Dios. No tenga miedo de involucrarse donde el Señor lo pone, porque Él es el pagador. Volvimos con el auto y el motor nuevo, con plata en el bolsillo que ni pensábamos. Y llegamos y compramos un auto nuevo. El primer 0 kilómetro que tuvimos, lo entregamos esa platita, entregamos ese auto recién arreglado y sacamos el primer 0 kilómetro, que teníamos muy poquita diferencia. Cuando nos subimos con la familia, yo le decía: pensar que hace unos días estábamos tirados en la ruta y no sabíamos qué hacer. Y yo me renegué tanto con el Señor. Pero hasta acá el Señor nunca me dejó. Nunca me dejó. Nunca hemos cerrado nuestras puertas para ayudar al que necesita. Nunca, hermano. Y hemos sabido que realmente lo necesitan, como lo han hecho varios de mis hermanos. Tenemos esa enseñanza, y yo la tuve de mi padre. Nosotros dormíamos en la cocina en un colchoncito, y nuestras camas se las daban a esa gente que venía. Y nunca vi a mi papá tener necesidad. Hermano, dice que tenemos que hacer, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Gracias, Señor, que esta enseñanza la guardemos en el corazón. ¿Sí? Seamos entendidos, ¿verdad? Para que nadie se aproveche de nosotros, pero tengamos la disponibilidad y las manos abiertas para ayudar, porque de esa manera mostramos a Cristo. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo, mi hermano.